Marvel, la gran empresa que todos conocemos hoy por sus películas, series y cómics, entre muchas cosas más, y que actualmente genera millones y cuenta con billones de fans, en los años 90 atravesó una grave crisis financiera que estuvo a punto de llevarla a la bancarrota. Para sobrevivir, la compañía se vio obligada a vender los derechos de muchos de sus personajes más icónicos, personajes como Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Marvel vendió los derechos de los X-Men a 20th Century Fox, Blade a New Cinema, Ghost Rider a Columbia Pictures y Fox se quedó con Daredevil, los Cuatro Fantásticos y el más importante, Spider-Man. En 1999, Marvel vendió los derechos cinematográficos de Spider-Man a Sony Pictures por $25 millones. Desde el propio Hombre Araña hasta toda la amalgama de sus personajes. Este acuerdo permitió la creación de la exitosa saga de películas de Spider-Man, comenzando con la dirigida por Sam Raimi en el año 2002. A medida que la industria del cine de superhéroes crecía, Marvel decidió que la única forma de recuperar el control de sus personajes sería produciendo sus propias películas. Esto llevó a la creación del universo cinematográfico de Marvel, el MCU. Aunque los personajes de Spider-Man, X-Men y los Cuatro Fantásticos seguían fuera de su control debido a los acuerdos previos con Sony y Fox, Marvel Studios comenzó a producir sus propias películas de superhéroes con personajes como Iron Man, Capitán América, Thor o Hulk. La primera película de UCM, Iron Man, estrenada en el año 2008, fue un éxito rotundo y marcó el inicio de la era moderna de los superhéroes en el cine. I am Iron Man. A medida que las películas de Marvel Studios dominaron la taquilla, la suerte de los personajes de Spider-Man, X-Men y los Cuatro Fantásticos comenzó a cambiar. Anteriormente al UCM y fuera de este mismo, tanto Spider-Man, X-Men, Cuatro Fantásticos, Blade, Ghost Rider, todos habían tenido sus propias películas, y muchas de ellos siendo éxito rotundo tanto por parte de la crítica de la taquilla como por los fans. Pero estos mismos fans ya pedían la integración de estos personajes al UCM. Específicamente el personaje de Spider-Man, y en el año 2015 Marvel y Sony llegaron a un acuerdo de colaboración que permitió que Spider-Man, interpretado por Tom Holland, se uniera al UCM. A cambio, Sony mantuvo los derechos sobre el personaje, pero Marvel Studios contribuyó a las películas de Spider-Man y permitió que el propio Spider-Man apareciera en todas las películas del UCM. Por lo que mientras el Spider-Man de Tom Holland triunfaba en el UCM junto a los Vengadores, Sony decidió expandir el universo de Spider-Man sin necesariamente incluir al propio Spider-Man. Una serie de películas centradas en los villanos y personajes secundarios del universo del Hombre Araña. Por lo que aquí nace el SSU, el Sony Spider-Man Universe, lo que sería un universo producido por Sony dentro del universo de Spider-Man pero sin contar con el propio personaje principal. Todo comenzó en el año 2018 con Venom, protagonizado por Tom Hardy como Eddie Brock. La película contaba la historia de cómo Brock se convierte en el huésped de un parásito alienígena llamado Venom. Aunque se trata de un villano originalmente de Spider-Man, aquí Venom es el protagonista y se comporta más como una especie de antihéroe más que como un villano. La película fue un éxito comercial, agradó al público, pero es verdad que la crítica no estaba muy convencida, pero no dejaba de ser una mediocre película muy disfrutable, y con un muy buen protagonista. Lo que llevó a Sony a continuar con este proyecto. Y no sería hasta 3 años después, con Venom 2, Venom Habrá Matanza, estrenada en el año 2021, que este universo iba a continuar con la secuela de la película de Venom. Esta secuela sigue a Eddie Brock, enfrentándose a un nuevo villano, Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, quien se convierte en Carnage, el villano principal de esta película. Al igual que en la primera entrega, Spider-Man no aparece en esta película, pero se hace más referencia al UCM, especialmente en una escena post-créditos que deja abierta la posibilidad de una conexión con el Spider-Man de Tom Holland y todo el universo cinematográfico de Marvel. De nuevo, esta secuela también fue bien recibida y ya intentaban expandir un poco más este universo, por lo que en el año 2022 se estrenaría Morbius. Protagonizada por Jared Leto, sigue a Michael Morbius, un científico que se convierte en un vampiro en un intento de curar su enfermedad rara. A pesar de algunos guiños a los cómics, como la mención de El Hombre Araña en los carteles de las calles, la película no incluye al personaje de Spider-Man. Pero, al igual que ocurría con Venom 2, en la escena postcréditos de Morbius hay una referencia directa al buitre que vimos en Spider-Man Homecoming, interpretado por Michael Keaton, quien aparece como un posible vínculo entre el UCM y el universo de Sony, lo que sugería que todo este universo iba a estar conectado con los personajes que ya conocíamos. Sin embargo, ya sabemos que esto no llegó a nada y la película de Morbius se quedó como algo mediocre, siendo más una especie de meme que una película de verdad. Hasta el momento, el SSU estaba tomando forma, no eran las mejores películas, pero sí tenían buenas intenciones y en general el público estaba muy contento con las películas. Pero a inicios de 2024 llegaría el primer gran tropiezo de este universo.
Madame Web sigue a Julia Carpenter, interpretada por Dakota Johnson, una mujer con habilidades psíquicas extraordinarias que se convierte en una figura central dentro del universo arácnido. A medida que se desarrolla la historia, se enfrenta a varios enemigos y trata de mantener la estabilidad del tiempo y el espacio, mientras forma una alianza con otras heroínas del universo de Marvel. Madame Web fue una película extraña, ya que para los fans fue difícil o raro ver cómo de toda la amalgama de personajes que contaba Sony, decidieran hacerle su película propia a Madame Web, un personaje muy secundario del universo de Spider-Man, y en general muchas personas no contaban con que este personaje fuese relevante para tener su propia película. Las críticas de Madame Web han sido mixtas. Muchos elogiaron la actuación de Dakota Johnson, quien aportó una nueva visión al personaje, pero otros señalaron que la trama fue confusa y carecía de personajes adecuados para algunos de los personajes secundarios. La introducción del universo, aunque intrigante, resultó en una narrativa algo dispersa para ciertos espectadores. Hubo quienes cuestionaron el enfoque que tomaron en cuanto al tono y al ritmo, y en general no estaban muy contentos con la dirección de S.J. Clarkson. En cuanto a la taquilla, Madame Web tuvo un estreno modesto, con una recaudación inicial que estuvo por debajo de las expectativas de los analistas. Sin embargo, debido a su relación con el universo de Marvel, experimentó un repunte en la taquilla global, especialmente en mercados internacionales. A pesar de las críticas, la película logró mantenerse en los primeros puestos durante su segunda semana de proyección, aunque no alcanzó los números esperados en otros títulos de Marvel. Madame Web tuvo un rendimiento irregular tanto en crítica como en taquilla, con una base de fans que disfrutó con su conexión con el universo de Spider-Man, mientras que otros se sintieron decepcionados por la ejecución de la historia, un tropiezo absoluto para Sony. Pero ese mismo año se estrenaba Venom 3, Venom el último baile, lo que ya para Sony iba a suponer un éxito absoluto. Si algo había claro es que la perlita de Sony era el personaje de Venom. La primera película de Venom fue un éxito, la segunda también, por lo que esa tercera entrega, el cierre de la trilogía, ya contaban con que iba a ser un gran éxito. Venom, The Last Dance o El último baile es una película que cierra la trilogía de Venom, centrada en la relación que hay entre Eddie Brock y el propio Venom. En esta entrega, Eddie y Venom deben enfrentarse a una amenaza global, cuando una poderosa organización secreta llamada The Apex logra crear una versión mejorada de los simbiontes. Venom, el último baile, era una película que no se centraba solo en la acción y en las batallas épicas, sino que también en la despedida emocional entre Eddie y el simbionte, dando a los personajes una resolución a su historia. Las críticas de Venom, el último baile fueron en su mayoría positivas, aunque con algunas críticas mixtas sobre el ritmo de la película. Muchos elogiaron la actuación de Tom Hardy, quien una vez más trajo una gran química con su versión de Venom. Sin embargo, algunos críticos sintieron que la historia podría ser predecible y que ciertos aspectos de la narrativa no se exploraron tan a fondo como se esperaban. Para Sony, Venom el último baile fue algo decepcionante, no porque no le fuese bien en taquilla, sino que pensaron que le iba a ir muchísimo mejor. Además que la crítica se quedó en mixta entre los fans que le habían gustado y los que no le habían gustado tanto. Pero el año cerraba con Kraven el Cazador, Kraven the Hunter, una película que se centraba en el personaje de Sergei, mejor conocido como Kraven, un villano clásico del universo de Spider-Man. Interpretado por Anna Taylor-Johnson, Kraven es un cazador experto que tras una serie de tragedias personales se embarca en una misión para convertirse en el mayor cazador del mundo. Las críticas de Kraven fueron mixtas tirando para malas. Muchos críticos señalaron que la trama, a pesar de sus ambiciones, no siempre logra mantener la tensión y el interés, con un desarrollo algo predecible y un villano que en comparación con otros antagonistas de Spider-Man no se sentía tan impactante. Eso sí, elogiaron la interpretación de Anna Taylor-Johnson y en varios puntos elogiaron también su enfoque más sombrío y maduro e incluso más adulto. La violencia y el tono más oscuro fueron un tema controvertido, ya que por lo general el público no estaba tan acostumbrado a ver una película de estas condiciones dentro de lo que podía llegar a ser el UCM. En cuanto a la taquilla, Kraven el Cazador tuvo un estreno moderado, aunque la película generó expectativas debido a su conexión con el universo de Spider-Man y la popularidad del personaje, se desempeñó en taquilla fue algo irregular. El estreno inicial fue nefasto y durante su estancia en taquilla no logró superar las expectativas más altas, especialmente en comparación con otros éxitos de superhéroes. Ya durante ese año, entre el estreno de Kraven el Cazador y Venom el último baile, ya se estaba diciendo por ahí que el SSU estaba en bancarrota, que Sony se había equivocado con este universo y sinceramente ya no saben qué hacer con él. Por lo que incluso antes del estreno de Kraven el Cazador, Sony ya anunció que este universo se iba a acabar. Por lo que Kraven el Cazador supuso el fin para un universo que podríamos decir que nació muerto. El SSU fue un experimento por parte de Sony de crear un universo sin la necesidad de tener al Hombre Araña en sus películas, en lo que en otro momento de la historia podría haber sido algo muy interesante y muy llamativo, pero sinceramente yo creo que Sony no supo cómo hacer bien sus películas o cómo plantear muy bien las ideas. Yo personalmente no me considero fan de este universo, ya que las películas de Morbius, Madame Web, Venom 3 y Kraven me han parecido nefastas. De hecho, ni la primera Venom ni la segunda me gustan demasiado. Me gustaba muchísimo más la idea que querían crear de crear películas de todos los villanos y unirlo todo junto para enfrentar a los Spider-Man, más que el hecho de las películas que estaban ofreciendo.
No digo que personajes como Morbius o Madame Web no se merezcan sobre la película, pero sí creo que Sony estaba desaprovechando muchos buenos personajes y muchas muy buenas historias para darle películas a personajes muy mediocres o muy poco irrelevantes. Es una pena pensar que un universo a su tercera película ya se estaba catalogando como muerto, pero por desgracia en este caso es así. Hay rumores de que el SSU en algún momento va a volver y lo que han hecho es un pequeño parón. Aún así, yo considero que el SSU debería quedarse durante un tiempo estancado y quizás en un futuro vuelva más fuerte que nunca con ideas más originales, mejores películas y con las ideas más claras en cuanto a lo que te quieren contar. Aún así, el SSU quedará siempre como un pequeño experimento y un recuerdo bonito de lo que puede haber sido y no pudo ser.